Buenos días, tutor, compañeros. Somos estudiantes del curso de fitopatología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Hoy realizaremos una capacitación para técnicos agrícolas sobre la problemática y causa del hongo Coliform wari. En el departamento del Chocó se ha detectado una enfermedad que afecta a plantaciones del cedro, causando pudrición de raíces, debilitamiento de tronco y caída de árboles. Debido a esta situación, la Organización Mundial de la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y la Mesa Forestal del Chocó solicitaron una intervención técnica donde se determinó como posible agente causal el hongo Coliform wari, reconocido por provocar pudrición radicular y daños ecológicos y económicos que puedan generarse. Se considera necesario capacitar a técnicos agrícolas y forestales en la prevención y diagnóstico en los síntomas de campo, la- una correcta toma y transporte de muestras, con el fin de investigar e identificar los niveles taxonómicos y morfológicos del hongo. Dentro de esto se plantean unos objetivos, dentro del cual el objetivo general es fortalecer las competencias de los técnicos agrícolas y forestales mediante una capacitación que les permita reconocer, muestrear y diagnosticar correctamente la enfermedad causada por la Coliform wari en plantación de cedro. Y dentro de sus específicos está enseñar a identificar correctamente los síntomas a productores afectados, capacitar el proceso adecuado en la toma, rotulación, conservación, todos los protocolos, explicar la forma práctica y el procedimiento de un análisis de laboratorio, socializar la clasificación taxonómica y estructurar morfológicamente el estado de los hongos, informar sobre la distribución geográfica y relevancia fitosanitaria de esta enfermedad y fomentar la importancia de diagnosticar temprano y decisiones basadas en evidencias científicas para prevenir su propagación. Cordial saludo para todos, mi nombre es Adriana Orozco Cárdenas y les voy a presentar la primera etapa del diagnóstico, que es el reconocimiento en campo y la observación. En esta observación podemos encontrar síntomas, que son las respuestas fisiológicas o estructurales que presenta la planta enferma. Esto es totalmente visible. Dentro de los síntomas asociados al hongo en estudio podemos ver un decaimiento general en la planta, pérdida del vigor, clorosis parcial del follaje, una reducción en el crecimiento apical, una caída o vuelco del árbol debido a la pudrición de sus raíces principales y secundarias. También se presenta una decoloración interna en el tronco caracterizada por un color marrón rojizo y el desprendimiento cortical de la base del tronco. También podemos detectar algunos signos, algunos son visibles, otros los debemos evidenciar en laboratorio. Los signos corresponden a las estructuras visibles del organismo o del patógeno eh, que está en el huésped. Dentro de los causados por este hongo encontramos un micelio blanco o crema presente en la corteza, unas estructuras de fructificación, basidiocarpos de tipo costroso y color marrón, una presencia de hifas cilianas y segmentadas, y la pudrición blanca observable como degradación de lignina y celulosa. Em, es importante diferenciar correctamente los síntomas y los signos. Esto nos permite tener un mejor diagnóstico presuntivo y seleccionar los organismos adecuados para el muestreo y reducir errores en la diferenciación de agentes causales en laboratorio. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es María Andrea Rivera Orjuela, pertenezco al grupo número 72 del curso de fitopatología. Yo les voy a hablar acerca de la toma o recolección de muestras. En este caso, vamos a hacer énfasis que esta es una de las fases más críticas para realizar un diagnóstico fitopatológico, ya que pues de que este proceso se haga debidamente correcto depende la confiabilidad de los análisis de laboratorio. ¿De qué depende esto? De dos pasos bastante importantes. El primero es que las muestras deben ser representativas, dependiendo pues
el lugar donde se vaya a tomar y los individuos a muestrear. Y segundo, que la muestra sea almacenada de manera correcta, pues para que no haya contaminación cruzada. En el caso de Coniferípora, ¿qué órganos de la planta debemos muestrear? En este caso, raíces principales y secundarias con signos visibles de pudrición, zonas con micelio o colaroceno normal, la base del tronco, tejidos con aspecto laminar o desprendimiento de corteza, la madera que tengan manchas marrones rojizas internas y el estudio de la colonización del tejido vascular. El suelo es opcional, pero de tomarse la muestra, el suelo debe estar adherido a las raíces afectadas. En esas zonas es donde debemos tomar la muestra del suelo. ¿Qué datos debemos registrarse en campos? El código de la muestra, el nombre científico de la planta, la ubicación geográfica, la fecha y hora de recolección, el nombre del recolector, los síntomas observados con una descripción breve, el número del árbol, las condiciones ambientales, suelo, humedad, presencia de otros árboles afectados. Y ya una vez marcado, el embalaje y la conservación debe hacerse en bolsas de papel craft o plásticas, pero perforadas para que la muestra no guarde humedad excesiva. El suelo debe colocarse en bolsas herméticas. Debemos colocar una etiqueta con los datos ya nombrados. Para la muestra de madera o de raíz con micelio visible, se debe envolver en papel periódico y luego ahí sí meterse en la bolsa. Estas muestras deben mantenerse refrigeradas, no congeladas, refrigeradas y deben ser transportadas al laboratorio dentro de mínimo 24 a 48 horas. Saludos, tutor compañero, me presento, mi nombre es Laura Esquivel. Vamos a hablar sobre el análisis de laboratorio, las estructuras macroscópicas y microscópicas. El análisis de laboratorio es el proceso donde comienza la resección, registro de las muestras, verificación del código, fecha y ubicación del muestreo. Luego se realiza selección y desinfección de la materia vegetal tomando fragmentos de raíces o de madera con síntomas. Después se siembran los fragmentos en medios de cultivo con PDA o agar y se incuban entre 20 y 25 centígrados para permitir el crecimiento del hongo. Posteriormente se hace la observación microscópica y macroscópica, donde se evalúa el color del micelio, la forma de las esporas y la presencia de estructuras como bacidios y bacidiosporos. Finalmente se puede realizar pruebas moleculares como las secuencias del ADN para confirmar las especies del patógeno. Este hongo causa enfermedades conocidas como pudrición laminada de la raíz, que afecta principalmente pinos y abetos. Bueno, en cuanto a las estructuras macroscópicas, presenta un esporoscopos polipodeide, es decir, un cuerpo fructífero con poros en su superficie inferior. Produce una lámina de duramen, lo que significa que el tejido interno de la madera se separe en capas y pueda causar lesiones en la zona del cuello radicular. A nivel microscópico se distingue filas, que son los filamentos del hongo, bacidiosporos, que son las estructuras reproductivas, y las esporas encargadas de la reproducción, y en algunos casos de observar citidios y elementos estériles. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Duan Ramiro Jiménez Rey, estudiante de la UDR Chipaque, Cundinamarca. Hoy les vengo a hablar de la caracterización del agente casual, la clasificación taxonómica, como lo es Conferiporae gueri del reino fungi, división Basidiomycota del género Coniferipodia, de la especie Coniferipodia gueri. Su distribución presencialmente confirmada en el noroeste de América y en Estados Unidos. También su enfermedad de cuarentena es aquella que provoca un organismo fitopatógeno no presente o escasamente distribuido en la zona, que es capaz de establecer o de diseminarse y provocar efectos económicos y ambientales. Como conclusiones, tenemos la capacitación que debemos hacer a los agricultores y también a los técnicos agrícolas para asimismo fortalecer las competencias
para la detección y el manejo de enfermedades forestales. También tenemos que es esencial implementar medidas preventivas y monitoreo constante en la zona del Chocó para así mismo estar muy pendiente de esta enfermedad. Las referencias bibliográficas fueron encontradas en Agrios, Fitopatología Vegetal Mexicana, del top 10 de molecular. Y muchas gracias por su atención.